defensa de la fe. Amados hermanos, estamos de regreso el día de hoy con la enseñanza bíblica. En esta ocasión estamos visitando la localidad en lo que es la ciudad, el departamento de La Paz, alejadito de la ciudad de La Paz, la comunidad Pariri. Estamos en un retiro de la iglesia del Nazareno con los jóvenes. Al inicio de la enseñanza preparada para hoy, queremos glorificar a aquel que murió en la cruz, el justo por los injustos, aquel que no conoció pecado. El Padre Dios lo trató por nosotros como pecador. Vamos a alabar, hermanos, con nuestras palmas a Cristo Jesús. La gloria sea solo para Él. Amén. Este día quiero compartir con ustedes un tema muy importante que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, verso 11 al verso 32. Permítame, por favor, dar lectura a lo que es el tema. Repito, Lucas 15, verso 11 al verso 32. Escrito está: También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle, y ponedle un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás. Nunca me has dado ni un cabrito para gozar con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esta es una de las historias más hermosas que el Señor Jesús relata cuando está en su ministerio aquí en la tierra. El hijo pródigo. Muchos entienden que de esta enseñanza, de esta parábola, el personaje central no es tanto el hijo, es el padre. Porque el padre, a pesar de la maldad del hijo, no lo rechazó, lo recibió. También esta historia presta atención al hijo, cómo vivió, cómo desperdició y cómo regresó, se levantó, fue a su padre. Pero el principal protagonista es el Padre, que tiene su paralelo con el Padre Celestial.
Si tú te fijas, Lucas capítulo 15, en algún momento leemos, por ejemplo, los versos, Padre aparece con mayúscula, en otros versos aparece con minúscula, y el con mayúscula es Dios el Padre. El Padre terrenal tiene su paralelo con Dios el Padre celestial. Para entender esta enseñanza, esta parábola del Señor Jesús, tenemos que mirar el contexto del tiempo en el que estaba Jesús predicando. En el momento en que Jesús está predicando esto, habían dos grupos radicales en cuanto a la religiosidad: los escribas y los famosos fariseos. Estos dos grupos habían monopolizado la enseñanza de Dios. Ellos se creían dueños de la voluntad de Dios, se creían dueños de la salvación. Vale decir, en una expresión resumiendo, se creían que eran exclusivos ante Dios por todas las cosas que ellos hacían. A eso se llama en teología legalismo. Cuando Jesús predica a los pecadores, cobradores de impuestos, a los publicanos, a los malos, a los borrachos, a los comilones, los fariseos y escribas se alteran, se enojan tanto y dicen: ¿cómo es posible que este hombre se junte con esa clase de gente? No puede ser él el Mesías, no puede ser él el Salvador, el Cristo, porque está hablando con publicanos, pecadores. En esa situación, Jesús comienza a responder esa crítica que hacían contra su persona. Los pecadores y publicanos y toda esa gente de la más baja clase pecadora, sumida en la maldad, venía a escuchar a Jesús, tenía que reconocer que están mal y por eso iban a escuchar a Jesús. Como nosotros el día de hoy estamos en la congregación porque reconocemos que no somos buenos. Si fuéramos buenos no vendríamos a la congregación. Si fuéramos perfectos no vendríamos a la iglesia. No vamos a la iglesia los perfectos. Nosotros los malos vamos a la iglesia para ser perfeccionados. Amén, hermanos. Dentro de ese contexto Jesús responde ese comentario, esa murmuración que los escribas y fariseos hacían de su persona. Fíjese conmigo Lucas 15, verso 1. Escrito está, dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. ¿Para qué? Para oírle. ¿Se da cuenta qué clase de gente venía a escuchar a Jesús? Como nosotros, pecadores. Verso 2. Y los fariseos y los escribas, ¿qué hacían? Murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Estaban murmurando. ¿Cómo él, siendo Mesías, puede ser que hable con pecadores? Jesús en esa situación responde con 3 parábolas. Y la tercera es la del hijo perdido o el padre pródigo. La primera parábola está en Lucas 15, a partir del verso 3, ¿no?, hasta el verso 7. Es la parábola de la oveja perdida. Permítame leer, escrito está. Entonces él, o sea Jesús, les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas se pierde una de ellas? ¿No deja a las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Verso 7. Os digo que así es una comparación. Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Esta es la primera respuesta del Señor Jesús a ellos. Ellos que murmuraban, los escribas y fariseos: ¿cómo este anda y come con pecadores? Entonces Jesús les dice: a ver, un momento. Un hombre tiene 100 ovejas, una se pierde. Si es buen pastor, ¿qué hace? Dejando a las 99, va en busca de la perdida, y cuando lo encuentra, lo pone en sus hombros, llega a la aldea y a sus vecinos convoca: amigos, vecinos, alégrense conmigo, porque mi oveja que me faltaba, la perdida, lo he encontrado. De la misma manera en el cielo, dice, cuando un pecador me viene a escuchar, cuando un pecador recibe el evangelio, hay gozo en el cielo, pero ustedes no se alegran de eso. Ustedes se creen dueños de la salvación y no quieren eso. Ustedes son duros de corazón. Aquí va la primera respuesta del Señor Jesús contra ellos: la oveja perdida.
La segunda respuesta o la segunda parábola está en Lucas 15, verso 8 al 10. Permítame leer, escrito está. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Verso 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Esta es la segunda respuesta del Señor Jesús a los escribas y fariseos. Cuando una mujer extravia una moneda, ¿cómo hace la mujer para encontrar? Busca diligentemente, barre la casa, de aquí, de arriba, abajo, de pies a cabeza, busca. Y cuando la encuentra, el resultado, la reacción es alegría. Y a sus vecinas, amigas convoca: por favor, amigas, alégrense conmigo. Esta moneda que había perdido, lo he encontrado. Así también en el cielo, por un pecador que recibe perdón de pecados, hay gozo en los cielos. Pero los escribas y fariseos no se alegraban cuando un pecador escuchaba a Jesús. Más bien renegaban, se enojaban, murmuraban. Y creo que también en la iglesia hoy en día sucede lo mismo. Cuando algún hermano deja de venir a la iglesia y después de mucho tiempo regresa, parece que algunos se molestan y se enojan. ¿Por qué ha vuelto? ¿Acaso no ha caído? No debía volver, pues aquí solo estamos los elegidos, así. Creo que esa actitud también se repite en la iglesia de Cristo. En vista de esto, Jesús comienza a lanzar la tercera respuesta, que es más extensa, y cuenta la parábola del hijo perdido o el hijo pródigo, o también podríamos titularlo el padre pródigo. Permítame leer verso 11 de Lucas 15. Escrito está: también dijo, Jesús continúa hablando, también dijo, un hombre tenía, ¿qué cosa tenía? 2 hijos. Si tenía 2 hijos es que era padre, es que era papá. Este papá sale a la escena en el relato de Jesús, indicando el Señor que tenía 2 varones, 2 hijos. Y su paralelo en este relato, el Padre, recuerden, es con el Padre Celestial, nuestro Dios. Verso 2. El menor de ellos dijo a su padre, y ahora fíjense que después de padre, ¿qué viene? Padre con mayúscula, ese es su paralelo. El Padre terrenal tiene paralelo con el Padre celestial. ¿Qué le dijo el hijo menor a su padre? Dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Para entender esto, deberíamos primero definir qué es una parábola. Porque lo que estamos leyendo son parábolas. En la Biblia hay parábolas, metáforas, hipérboles, figuras literarias, sinécdoques, todo eso. ¿Qué es una parábola? Una parábola es colocar o poner una cosa al lado de otro, en este caso, colocar una historia al lado de una verdad espiritual para que esa verdad espiritual sea comprensible, sea nítido, sea clara. En ese momento, cuando Jesús habla esto, la audiencia son los escribas y fariseos. Quiere enseñarles una verdad espiritual y para eso usa una historia colocando al lado de esa verdad espiritual. Eso es una parábola. Seguido a esto, el verso 12 que hemos leído, el hijo hace un pedido. Y en el pedido vemos falta de respeto, deshonra, y hasta podemos resumir que este hijo quería verle a su papá muerto. Este hijo menor se acerca a su papá y le dice: padre, papá, papito, dame todo lo que me corresponde del negocio, del comercio, del patrimonio familiar. Papá tiene 5 autos, la parte que me toca, ya, desígname nomás, por favor, dame lo que me toca, lo que me corresponde como herencia. Todos los que estudian Derecho y los que están cursando la materia de Derecho y alguno que conoce este campo, saben que el testamento se valida con la muerte del testador. No se puede exigir herencia mientras el testador vive. El testamento se confirma con la muerte del que hizo el testamento, en este caso el papá y la mamá. ¿Captan lo que les digo, hermanos? Y eso, antes que la materia de Derecho enseñe, ya estaba en la Biblia. Hebreos capítulo 9, verso 16.
Hebreos capítulo 9, verso 16. Fíjese conmigo lo que dice el texto, el verso 17 más. Escrito está: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Y el 17 dice: porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Lo que el hijo menor pedía no era válido, porque el papá estaba vivo. La Biblia dice que solo podía pedir o decir dame cuando el papá o la mamá que hicieron el testamento falleciera. En este caso vemos en Lucas 15, verso 12, que realmente el hijo estaba faltando, deshonrando al padre. ¿Me están captando hasta aquí, hermanos? ¿Sí? ¿Puede levantar su mano a decir gloria a Dios? Gloria al Señor. Quiero leer Lucas, verso 15, verso 12, en la versión Biblia, lenguaje sencillo. Escuche lo que dice. Un día, el hijo más joven le dijo a su padre: papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia. Sí, eso le dijo. Dame la parte que me toca. Autoritario, con imposición, dame lo que me toca. Si los que están mirando y los que estamos aquí podríamos levantar por un momento, ¿cuántos somos aquí papás? Levanten la mano. O futuros papás, ¿cuántos son? Levanten la mano. No te hagas, además más hijos que yo tienes, hermano, levanta su mano. Dale. Mire, ¿qué harías tú? ¿Vos qué harías si tu hijo menor viene? Escuchen esto por favor. Si tu hijo menor viene, entra a tu cuarto y te dice: papá, dame todo lo que me corresponde como herencia. ¿Qué harías? Uno diría: yo ese rato agarro el kimsacharani. ¿Conocen el kimsacharani? Maya paya kimsan, Yo agarro el kimsacharani y antes que termine le saco a chicotazos del cuarto. Otro papá diría: yo le diría al hijo: mientras en este techo vivas, estás bajo mi autoridad, así que no me puedes pedir eso. Eso reclamarás cuando yo fallezca, ahora no. Sí. Ya me imagino, no faltará un papá por ahí. Ni termina de hablar, al hijo en la ambulancia al hospital lo van a trasladar. Seguro. Pero en este caso, ¿qué hizo el padre en este relato que Jesús hace? ¿Qué hizo? Volvamos a leer Lucas 15, 12. Dice: y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y qué hizo el padre? Y les repartió los bienes. La palabra pródigo quiere decir dar sin reservas, ser generoso, ser dador. Y el padre accedió aquí dar, no solo a él, sino a los dos hijos. Por eso dice: los repartió, está en plural, al mayor y al menor. El papá no dijo: vete de mi casa, malcriado, ¿cómo me vas a pedir? Estás deseando mi muerte, ni siquiera he muerto y ya estás mirando mis cosas, ¿qué te pasa? Fuera de mi casa. No, el padre dijo: muy bien, si te crees capaz de administrar, aprovecho la oportunidad de no solo darte a ti, mayor, hijo mayor, venga, a ti más. Y dice el texto: y les repartió los bienes a los dos. ¿Qué padre más generoso? ¿Qué padre más amoroso? Alguien tal vez de los que están mirando y los que estamos acá dirán: seguro era cristiano. Claro que era cristiano, por eso actuó así. ¿Se da cuenta? Pero el relato no queda ahí. El relato no termina ahí. Tenemos que hacernos preguntas para poder entender el texto. Una de las preguntas que yo me hice y les comparto a ustedes es la siguiente: ¿qué le llevó a este joven a preguntar o a pedir herencia antes que el papá muriera? ¿Cuál era el motivo, la causa por el que hizo tal pedido? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué le llevó a este joven a hacer tal pedido? Uno dirá: era egoísta, quería acaparar y cosas así. Pero ¿qué dicen ustedes? ¿Qué le llevó a este joven a hacer esto con su padre? ¿No le parece buena pregunta? ¿Qué le llevó? Y nosotros como bolivianos, exactamente como paseños, podemos responder a esto sencillamente diciendo lo siguiente: el joven pasa una etapa donde es indeciso. Un día quiere esto, al día siguiente no lo quiere. A esa etapa de la edad del joven, ¿qué se lo llama? La edad del... Más fuerte, a ver, la edad del... Más fuerte, a ver...
La edad del burro. Sí, la edad del burro es una etapa donde el joven tiene calentura en su cabeza. Sí. Un día quiere algo, otro día cambia de opinión. Creo que este joven estaba así. Y en la iglesia, en la congregación, creo que existe también este tipo de jóvenes. Un día quieren algo, pero al otro día se desaniman, otra cosa quieren. Hay jóvenes a veces que faltan el respeto como este joven a su papá. ¿Por qué? Porque el joven no toma en cuenta con el que está hablando es una persona mayor. Hay jóvenes, escuchen lo que les voy a decir esto y los que están mirando, hay personas a veces jóvenes de 20 años, 25, de 15, 16 años, se meten a un seminario bíblico, que no es malo, es muy bueno, delante del conocimiento de la humildad, leen 2, 3, 4 libros de teología y ya se creen el teólogo del siglo XXI. Y a los pastores antiguos no hace valer. Este chakra sigue predicando rapto, pero si no hay rapto, no debe hacerse eso, porque en un sentido este joven estaba haciendo eso con su papá. Papá, trae la plata, ya eres tú viejo, no puedes manejar, yo voy a administrar, dame la parte que me corresponde. ¿Estaba faltando el respeto, deshonrando a su papá, sí o no? Sí, sí, eso estaba haciendo. Y realmente esto era triste, pero al mismo tiempo era real. Estaba en la etapa del burro, como decimos los paseños. Por eso los jóvenes deben madurar en el Evangelio, deben crecer en la palabra de Dios. El problema del joven, déjeme decirle algo, no es la María, no es la Juanita, no es ella. Tu problema, joven señorita, es que no sabes todavía de qué Dios te ha salvado. Ese es el problema. Hay jóvenes que a veces preguntan, ¿cómo se conoce a la persona ideal? No, lo ideal es que aprendas de tu salvación primero, la cual Dios te regaló, no por obras, sino por gracia. Algunos ni son salvos y están pensando en la hermanita, en el hermanito. Tu problema no es la hermanita, el hermanito. Tu problema es que no estás creciendo en santidad, en el conocimiento de la salvación. Amén, hermanos. ¿Pueden alabar a Cristo? Gloria a Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor. En esta historia vamos a ver dos tipos de pecadores. Uno como el hijo menor que va a caer a lo más bajo y otro como el hijo mayor que piensa que es bueno y no necesita ser perdonado. Hay gente que ha caído tan bajo en el pecado que dice ojalá me muera y me vaya al infierno. ¿Por qué? Porque en el infierno me voy a juntar con mis amigos y mis amigos es diversión. Esta gente es pecador consumado. Cree que la diversión, la fuente de la felicidad está en el pecado. Ciertamente el pecado da placer, entre comillas, momentáneo. No es duradero y enseguida vamos a ver por qué. Otro tipo de pecador es el que está disfrazado con la fachada de honestidad. No soy malo, no hago mal a nadie, pago mis impuestos, luz, agua, internet, gas. Además no tengo problemas judiciales, antecedentes en la FELCSE, por tanto yo soy una persona buena. Es más, Dios debe estar orgulloso de que yo sea bueno. El más peligroso de estos dos es el último, porque este último no hay caso de predicar el Evangelio porque se cree bueno, mientras el otro está dispuesto a reconocer porque ha caído lo más bajo. Y enseguida vamos a ver, el hijo menor representa al primero y el hijo mayor representa al segundo. El padre accedió a repartir los bienes a los dos, Lucas 15:12. Pero continuamos leyendo. ¿Qué dice el texto en el verso 13? Permítame leer, escrito está. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. ¿Y allí qué hizo? Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Después de recibir el hijo la herencia, porque en Israel las familias eran agricultoras, tenían tierras, animales, vacas, ovejas, etc. El hijo, al recibir el hijo menor la herencia, dice el texto, juntándolo todo, reuniéndolo todo. ¿No? Pasaron unos días, juntándolo todo, ¿qué hizo? ¿No? Juntándolo todo, ¿qué hizo? Se fue a una provincia apartada. Pero la pregunta es, ¿qué significa juntándolo todo? Juntándolo todo también quiere decir que el hijo, al recibir la herencia, el hijo menor, juntó todo y lo vendió.
para monetizarlo. Vale decir, lo que quería era dinero. Entonces dijo, la vaca no me sirve, la oveja no me sirve, la tierra no me sirve. ¿Quién quiere comprarme? ¿Quién? Ofertable. Y lo vendió a precio de gallina muerta. Triste. Y eso dice la Biblia, juntándolo todo. Lo vendió a un precio más barato. ¿Para qué? Para conseguir dinero e irse a otro país, a una provincia apartada. Cuando este hijo vendió a precio de gallina muerta lo que había recibido como herencia, estaba deshonrando a su papá, estaba faltando el respeto a su papá. Si tu papá te ha dejado algo, joven señorita, y los que están mirando, y tú lo vendes a precio de gallina muerta, estás faltando el respeto a los años de sacrificio que tu papá gastó en conseguir el auto, la casa y los bienes que tiene. ¿Qué hizo este joven? Yo por un momento me imagino que habrá sido paseño, cruceño, cochabambino, no sé. Pero lo juntó todo, lo vendió todo, fue a la casa de empeño, cobró dinero y ¿qué hizo? Antes de irse a la provincia lejana, se compró un celular para facebookear, para whatsappear. Y muchos hoy en día hacen eso también. Venden cosas en su casa del papá, de la mamá, sin que el papá, la mamá lo sepa. Todo por conseguir un celular. Y a los que están mirando, a los que están aquí, eso es una falta de respeto. Si tu papá te ha dejado algo, hacer una aguja, una máquina de coser, te ha dejado una carcacha modelo 84, 85, 95, manténlo estable. ¿Por qué? Porque más allá de ser una herencia, es un patrimonio familiar. Tú no sabes a tu papá cuántas noches, semanas, sacrificio le costó conseguir eso. Y tú, en un ratito lo desperdicias. Todo por comprar megas en el celular. Algunos no viven sin megas. El papá, la mamá sale, hijito, me estoy yendo a trabajar. Ya mami, te estoy dejando 20 bolivianos para almuerzo, te vas a comprar almuerzo. Ya mami, y el joven, la señorita, no compra almuerzo, a las 12 compra megas para su celular. Sin megas no viven. Ese aparato inteligente lo usan mal porque el que maneja no es tan inteligente. Este joven ofendió los años de sacrificio de la herencia que recibió al venderlo a precio de gallina muerta. Porque si se iba a viajar, no iba a viajar con vacas y ovejas, tenía que venderlo. Y eso era una afrenta al padre que por muchos años se sacrificó. Jóvenes, señoritas, piensen en esto por un momento. Tú ahora como hijo dirás, es que mi papá mucho se ataja, no quiere que toquemos, no quiere que manejemos. Un día te va a tocar ser papá, un día te va a tocar ser mamá. Y ese día vas a entender por qué tu papá, por qué tu mamá te corregía, te disciplinaba. Hay mucho, nos fastidia. A las 7 ya hay que estar de pie, dicen, hay que dormir hasta las 10. ¿Cómo es posible? Cuando seas mamá, vas a entender eso también. Y dale gracias a Dios que la mamá en Cristo te corrige, te orienta. Sí, para que tú no defraudes la educación de tus papás. Este joven, después de venderlo todo, se fue a una provincia apartada, lejos. En el mapa geográfico, no sé cómo puedo encontrar yo provincia apartada. Otra versión dice país lejano. No sé cómo encontrar. Ahora, la versión Dios habla hoy, se los voy a leer, Lucas 15, 13 dice así. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte y se marchó lejos a otro país donde todo lo derrochó, viviendo de una manera desenfrenada. Esta versión dice, lo vendió. La versión Reina Valera dice, juntándolo. ¿Afrentó o no afrentó los años de sacrificio de su papá? ¿Qué dicen ustedes? Y ustedes tienen que valorar lo que tienen en su casa. Así no tengas un televisor pantalla plana, tienes esos televisores con pantalla que tardan en encender, valora, porque a tu papá le costó eso, años de sacrificio. Ahora yo te pregunto, joven, que tu papá te diga, a ver, hijito, ¿estás yendo a la universidad a estudiar? Sí. ¿Sabes? Yo también he estado en la universidad. ¿Y puedo pedirte un favor? Sí. Ponte a ver este saco medio descolorido. Yo también con esto he ido, hijo, ¿por qué no? Tú no vas a querer. Tú, ¿cómo pues, papá, ese saco que lo voy a colocar? Pero él te lo quiere dar con cariño. Uno que otro dirá, ya me coloco. Pero adentro en la cabeza está pensando, pasando a la puerta me saco y lo dejo.
Esa era la actitud de este joven. Lo había vendido todo, se había deshecho. Estaba diciendo: Padre, tú para mí has muerto, no necesito tu autoridad, no necesito tu orientación. No supo valorar el sacrificio de sus papás. Pero en el mismo texto sigamos viendo lo siguiente. Dice el texto, Lucas 15:13, la tercera: se fue lejos a una provincia apartada. La pregunta es: ¿por qué se fue lejos? ¿Para qué se fue lejos? Seguramente, como dice el texto, para vivir una vida perdida. Entonces, cerca de su papá, este hijo menor no podía pecar, porque el papá lo hubiera confrontado, le hubiera reprendido. Hijo, en esta casa eso no se hace. Entonces el hijo dijo: ahora que tengo plata, y como en esta casa no me dejan pecar, me escaparé, me iré a otro país lejano, a Brasil, a Argentina me iré, y en ahí voy a vivir una vida loca, como yo quiero. Viva la pachanga, ¿sí? ¿No? Claro, el joven en su casa no va a pecar, pero si tú, papá, vieras a tu hijo en la casa de su amigo, ¿cómo se porta? ¿Ah? Esa es la realidad. Este joven se fue de sus papás para que sus papás no le controlen y en el otro lugar lejano peque, sin control. Viva una vida perdida, desenfrenada, porque tenía dinero. Esto me hace pensar: ¿por qué algunos jóvenes se pierden diciendo: he viajado? ¿Ah? No estamos con eso, hermanos, haciendo un juicio a aquellos que viajan por trabajo, sino a aquellos que se pierden sin pedir permiso del pastor, sin pedir permiso de la iglesia. Es que en la iglesia no pueden hacer lo que en el mundo quieren hacer, entonces tienen que escaparse de la casa, tienen que huirse. Papá, mamá, que me estás escuchando, mirando, si tu hijo o tu hija te dice: me voy a ir de esta casa, todos se atajan, todos son malos aquí, me escapo, es que quiere ir a pecar a otro lado. Esa es la pura verdad, esa es la pura realidad. Eso es lo que estaba pasando con este joven, con el hijo menor. Se fue a una provincia apartada. ¿Para qué? Para que nadie le controle, porque nadie le conocía en ese lugar, y en ese lugar a él nadie también le conocía. ¿Qué lugar, él dijo, más ideal para pecar? Es como hoy en día, el que quiere pecar de la peor manera, ¿qué hace? Se va a Estados Unidos, a Dallas, a Texas. Es la zona roja, donde pueden pecar haciendo lo que no te puedes imaginar, porque no hay moral, no hay ley. Sí, más o menos esa es la figura en Lucas 15:13. Se fue a un país lejano para pecar, vivir perdidamente. ¿Me estás entendiendo, hermanito, hermana? ¿Me estás escuchando? Sí, amén. La palabra es así, la palabra confronta. La palabra es espada, tiene que herir, pero la palabra también cura, consuela, fortalece, anima. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a su nombre, hermanos, amén. Gloria al Señor. Muchas personas, sean jóvenes o mayores, están así, se pierden en viajes a lugares lejos donde no dicen que no son, ahí dicen: no soy cristiano, y se prestan al pecado. Pregunto: ¿no serás uno de ellos? ¿No serás una de ellas? Tú mismo contéstate. Verso 14, Lucas 15, dice: cuando todo lo hubo malgastado, ¿qué vino? Dice ese país, esa provincia. Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. De seguro es que aquí, cuando el joven tenía dinero y lo estaba gastando sin control, de seguro es que tenía muchos amigos. Cuando uno tiene dinero, los amigos como mosca vienen, ¿sí o no? Sí. Nadie dice sí, algunos enemigos deben tener. ¿Sí o no, hermanos? Sí. Cuando tu billetera está lleno de billetes, cafecitos, rojitos y dólares y euros, los amigos, entre comillas amigos, vienen como moscas a la miel. Pero una vez que se termina el dinero, ya no hay amigos, chacatao, se van, ya no quieren estar contigo porque ya no tienes dinero. Y eso es lo que le pasó a este joven.
dice en el verso 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ya no tenía quien le dé, ya no había quien le ayude. Pero cuando tenía dinero, tenía todo, ¿no? Tenía realmente... él podía jactarse, estos son mis amigos, y se sacaba una foto, subía al Face, miren, estos son mis amigos del alma. Pero cuando hay necesidad, ahí se conoce al amigo. Ahorita está pasando el joven necesidad y no había quien le dé, comenzó a faltarle. Señorita joven, yo te pregunto, ¿qué clase de amigos tienes en la universidad? ¿Cómo son tus amigos? ¿A tus amigos tú les dices que eres cristiana? ¿O te ocultas? Cuando el docente nomás dice no hay Dios y vos quieres hacerte como en la película, Dios no está muerto, voy a defender así. ¿Cómo es? Esa es la realidad, ¿no? Muchos que están en la universidad, en el colegio, no dicen abiertamente soy cristiano, soy hermano, no lo dicen, no lo dicen. Y eso provoca, ¿qué cosa? Que el cristiano sea expuesto a más tentación, a más pecado. Pero cuando tú dices soy cristiano, tú estás frenando las tentaciones de este mundo. Aquí vemos que este joven comenzó a faltarle sus amigos, que en realidad no eran amigos, no eran amigos. Tú joven, ¿qué deberías hacer según la palabra de Dios? Buscar personas en la universidad, amigos que tengan un corazón limpio e invoquen en oración al Señor. Pablo en 2 Timoteo 2, verso 22, vamos por favor rápido, 2 Timoteo 2, verso 22 dice esto. Busque 2 Timoteo 2, verso 22, escrito está: huye también de las pasiones juveniles y sigue, ¿qué le dice al joven? Sigue la justicia, la fe, la paz, y con los que de corazón limpio invocan al Señor. Joven, ¿qué te dice la Biblia? Escapa, corre de las tentaciones de las pasiones juveniles. Como José, cuando estaba en Egipto y la mujer de Potifar quería acosarlo, huye. Tal vez algunos te dirán, pero ¿cómo vas a escapar si ella te está mirando, te está molestando? ¡Qué cobarde eres! Para el mundo es cobardía, pero para los cristianos huir del pecado es valentía ante Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso dice aquí la Biblia. Huye de las pasiones juveniles y sigue la... ¿Qué cosa dice? No dice la Marta, no dice la Juana. Dice, sigue la justicia, la fe, el amor, la paz. Y reúnete con gente que ama al Señor e invoca con un corazón limpio su nombre. A ellos debemos buscar. ¿Me están captando, hermanos? Pero este joven en la historia de Lucas 15 no buscó esa clase de amigos. Amigos casuales nomás. Cuando tiene dinero se acercaron. Ahora que le faltaba, no había amigos. Y aquí vemos algo también tremendo. Una pregunta por contestar. ¿Cómo yo entonces reconozco a un verdadero amigo? ¿Cómo lo reconozco? ¿Cómo sé que tengo un verdadero amigo? Y sabe, hermano, hermana, que están acá y los que están mirando, aquí está la respuesta, en la palabra de Dios. Aquí tú vas a encontrar la respuesta a la pregunta, ¿cómo reconozco un verdadero amigo? Y por favor te pido que anotes este texto que vamos a citar a continuación. Proverbios 17, verso 17. Facilito de memorizar. 17 de Proverbios. Ahora fíjese lo que dice ahí. Para reconocer un amigo, ¿cómo es? Proverbios 17. Escrito está. Mire lo que dice. En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de ¿qué? De angustia. En todo tiempo, esto es cuando hay dinero, cuando no hay dinero. En todo tiempo el amigo ama, y en tiempo difícil es más que un amigo, es como un hermano. La pregunta en Lucas 15, verso 13 es, ¿dónde estaban los amigos? Perdón, Lucas 15, verso 14. ¿Dónde estaban los amigos de este joven? No eran amigos. Todo aquel que te dice, no des examen, vámonos por ahí, otro examen estamos dando y su examen es la bebida, no son amigos. Y quiero decirte algo, son tus enemigos, porque un verdadero amigo siempre te va a decir la verdad.
el falso amigo va a disimular la verdad. Pero aquí quiero abordar un poco más allá en el verso 14. Cuando dice en el 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y dice el 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a la hacienda para que apacentase cerdos. Aquí, escúchame joven señorita y los que están mirando, aquí estamos viendo cómo el pecado le está pasando la factura a este joven. El pecado no es gratis. Tarde o temprano, todo lo malo que tú haces, vas a recibir la factura de tu maldad. ¿Qué mal había hecho este hijo? Faltar el respeto al papá, vender en precio de gallina muerta los bienes, irse a malgastar con gente nada sana. La maldad que hizo, ahora estaba la consecuencia recibiendo. El pecado le estaba facturando su maldad. Por eso, señorita joven, deja tu pecado. Tarde o temprano la factura vas a recibir. Y los que están mirando, si son jóvenes, de la misma manera, deja tu pecado. Tarde más que temprano te va a pasar la factura. Y la factura más grave es que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida, vida eterna en Cristo Jesús. Por eso este joven comenzó a pasar aflicción, comenzó a pasar escasez. No había quien le dé, hambre. Y aquí dice el texto, una gran hambre, no era una hambre ocasional, gran hambre, tal vez días sin comer, días sin llevarse algo a la boca, al estómago. Fue terrible. En resumen, lo que yo te podría decir es, joven señorita, deja tu pecado, porque si no, tarde o temprano pagarás las consecuencias de tu pecado. Tal vez las personas mayores que están mirando y están aquí entienden lo que digo, porque cuando uno hace algo malo, Dios perdona, no es que no, perdona completamente, nos lava, nos limpia de toda maldad, pero la consecuencia lo vamos a arrastrar. Tal vez tu salud deteriorada es la consecuencia de un pecado que hiciste. Tu familia está por separarse, es porque tú no supiste administrar, cuidar el hogar. O perdiste el trabajo por hacer algo malo, la factura del pecado. Sí. ¿Qué más sucedió a este hijo? Nadie lo quería. Nadie quería ayudarle, nadie quería darle algo, pero lo que el texto dice es que se fue y se arrimó, el verso 15 dice, se apegó a un ciudadano de ese lugar y le rogaba y le decía, por favor, por cualquier cosa, por un pedazo de pan, por un plato de comida, yo cualquier cosa voy a trabajar. Dígame lo que hay que hacer, pero lo voy a hacer. Y nadie le quería dar trabajo, ni aún ese ciudadano. ¿Saben por qué? Porque la palabra azimó quiere decir que implica que lo suplicó, que le persiguió, que se apegó, más o menos como que de su pie se agarró y dijo, no te suelto si no me das un trabajo, por favor, por un pan siquiera por hoy. No, suéltame, no te voy a soltar. Entonces este hombre dijo, ¿cómo me deshago de este? Ah, ya sé cómo deshacerme. Allá en el monte tengo unos cerdos, si quieres puedes ir a cuidarlos. No le dio trabajo. Por deshacerse de este joven, el ciudadano de esa ciudad le dijo eso. Cuando tú pecas, la factura del pecado es el desprecio. Todos le despreciaban a este joven, nadie le quería, se querían deshacer de él. Pregunto, ¿no te ha sucedido alguna vez esto? Y yo respondo y digo, sí, muchas veces de nosotros se han querido deshacer en el matrimonio, en el colegio, en la universidad. Con este hijo menor deberemos nosotros identificarnos. ¿Acaso estamos lejos de este hijo menor? ¿Acaso somos mejores que este hijo menor? No, somos iguales. ¿Cuántos se identifican con este hijo menor hasta aquí? Levanten la mano. Los que no levantan la mano con el hijo mayor deben identificarse. Ajá, escribas y fariseos. Mires. Cuidado, hermano, hermana.
Las consecuencias del pecado es que en algún momento por pecar no te van a querer recibir, te van a despreciar, te van a marginar, te van a hacer a un lado. Y eso es lo que estaba pasando con este joven. Estaba viviendo con los cerdos. Miraba a los cerdos cómo comían. ¿Saben ustedes cómo comen los cerdos? Como chanchos. ¿Y saben cómo comen los chanchos? Como cerdos. No, hermanos, estaba en medio de ellos. Qué triste imagen, qué triste realidad. La versión NTV dice en el verso 14: al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Comenzó a morirse de hambre. No le quedaba nada de dinero. Y como dijimos hace rato, eso significa que también, si se terminó el dinero, se terminaron los amigos. Convenció a uno para que lo contratara, pero él se deshizo de él haciéndole pastear cerdos. Recuerden que Jesús está hablando esto a una audiencia judía. Y para el judío, lo peor que podría pasarle es cuidar cerdos, porque el cerdo era un animal impuro. Si tocaban un cerdo, necesitaban ritos de purificación. Entonces, lo peor al judío aquí le está pasando. Los escribas y fariseos, al escuchar esto, han debido por dentro reventar de cólera y decir: ¿cómo un judío va a llegar a ese extremo? No puede ser. Pero la escena no termina ahí. Sigamos leyendo el verso 16. Mire lo que dice: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. ¿Qué quería este joven? ¿Cómo quería solucionar su problema? Miraba a los cerdos, a los cuchis, a los marranos, a los puercos, a los chanchos. ¿Cómo comen? ¡Qué rico! ¡Caramba! ¿Han visto los cerdos cómo comen? Se empujan, se revuelcan en el cieno. Él dijo: o le entro yo también ahí o no, pero yo soy humano. Y ahí estaba en esa lucha. Deseaba saciar su hambre con las algarrobas. Las algarrobas eran vainas en ese tiempo que se lo pelaba y se lo daba a los animales. Era un alimento para las bestias, para el ganado. No era para el consumo humano, no era apto para consumo humano. Pero es así, cuando tiene hambre uno es así. Cuando uno tiene hambre, hasta la comida del perro le parece rico. Uno es capaz de quitarle. Si tú, joven, no has pasado eso, dale gracias a Dios. Y los que hemos pasado conocemos eso, que es sentir hambre. Dios es tan bueno que ahora que uno, después de haber cursado la juventud, tiene su esposa, sus hijos, su hogar, uno mira el plato y dice: caramba, yo antes esto para mí era un lujo comer, y hoy puedo comer y me doy hasta el lujo de hacer sobrar, y puedo decir: aquí en el hogar hay abundancia. ¿Sí o no? Dios es bueno, muy bueno. Amén. Verso 17 de Lucas 15. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco ¿de qué? De hambre. ¿Qué dijo este joven? Volviendo en sí. La primera reacción es: recapacitó, reflexionó, reconsideró. Si quieres otra palabra, este joven estaba loco. De la locura pasó a ser cuerdo. Él se había dado cuenta: ¿qué hago aquí? Yo no soy un animal para estar en medio de los cerdos. Yo tengo un papá, y recuerdo que este papá tiene una gran estancia con muchos trabajadores, y hasta los trabajadores tienen comida de sobra. ¿Qué estoy haciendo aquí yo? ¿Por qué estoy pereciendo en medio de esto? Volviendo en sí. Volviendo en sí. La versión Biblia Lenguaje Sencillo traduce el verso 16 de esta manera: por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó. ¿Qué hizo? Pensó. Eso le falta a mucha gente, pensar.
La versión Nueva Traducción Viviente dice: cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo. ¿Qué hizo? Razonó. Solo los que usamos la razón, solo los que pensamos como este joven, podemos ver la realidad y decir: he pecado contra ti, Dios mío, perdóname, no soy digno de ser recibido, pero recíbeme, por favor. Los que pensamos, razonamos, podemos decir eso. La gente que no cree en Dios, los mundanos, incrédulos, dicen: no, a ustedes les han lavado el cerebro, ustedes no razonan, no piensan. Seguro vos, joven, a la iglesia te has ido porque tu enamorada te ha dejado. Los tontitos nomás van ahí, los que han fracasado y no han podido terminar la universidad, ellos nomás se vuelven hermanos. ¿Sabe algo le digo? Digan lo que digan, hablen lo que hablen, no me importa. Lo que me importa es lo que Dios diga de mí. Y dice: los que razonamos y pensamos y reconocemos que somos pecadores, Dios a ellos acepta en su familia por hijos, a través de la fe en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Amén. Volviendo en sí, razonó, pensó, reflexionó, reconsideró. Joven, señorita, eso es lo que te toca hacer. Pensar, reflexionar, recapacitar si lo que estás haciendo delante de Dios es correcto. A ver, mire, me voy a dirigir en este momento. Joven, señorita, ¿qué haces llorando por una chica si tienes un Padre Celestial? El joven no tiene que buscar ni una rubia ni una morena. Dios le tiene preparada una morada celestial. Sí. Y a las señoritas, a las mujeres, ¿qué haces tú rogándote de un, no sé, vamos a poner por suposición un nombre? ¿Qué haces rogándote de Juan, de Mario, si tienes un papá celestial y oraras a él y él te dirigiera a la persona indicada? Eso es lo que hizo este joven y dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? Se golpeó la frente. ¿Qué hago aquí? Yo tengo un papá celestial. Es hora, joven, señorita, de que regreses al hogar, a la casa del Padre. Debes volver. Las novelas, las películas, las músicas de este mundo no te van a satisfacer. Lo único que te van a inundar es de vicio. Tú dices ser cristiano, pero si cristiana, pero si en este momento revisáramos tu celular, ¿cuánta inmundicia encontraríamos? Tú dirás como joven, ¿y de cómo sabe este hermano? Es que yo miro tu Facebook. Tú publicas ahí todo. En tu muro se ve. Este joven dijo: me levanto, volveré. Reflexionó, reconsideró, ya no seré más esclavo del pecado. Y sabe, amigo, hermana, ¿quién hace eso? ¿Quién te convence que eres cucharara, pecador, inmundo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo te convence y te dice: no es tu lugar es la casa del Padre. Levántate y regresa allá. Sí, eso dice la palabra. Por eso el texto dice muy claramente, el 17, volviendo en sí, era como despertar de una pesadilla. Ajá. Verso 18 al verso 19, voy a leer. Escrito está: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué dijo el joven? Yo me levanto en medio de estos cerdos, ¿no? Y me voy donde mi papá. Qué lindo es decir: tengo papá. Sea lo que sea, qué lindo es decir: mi papá, ¿no? Tal vez algunos son huérfanos, han perdido su papá de niño, de mayor, pero aún no estás huérfano. Dios es tu papá. El Salmo 68:5 dice: Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Y Él no necesita día del Padre todavía. ¿Ah? Qué maravilloso papá el que tenemos. Él dijo: me levantaré e iré a mi Padre y le diré: Padre. Ahí está con mayúsculas, se refiere al Padre Celestial.
más o menos, si me prestan su mirada un momento aquí adelante, levanten su cabecita, más o menos fue así. Estaba en medio de cerdos por allá, por aquí, el olor a cerdo, el piso lleno de cieno. Entonces dijo él, ¿qué hago? Voy a volver a mi papá, pero ¿qué le voy a decir? Ordenaré mis ideas, ordenaré mis palabras. ¿Con cuál palabra comienzo? ¿Qué le digo? Armó un pequeño sermón, aunque tal vez no tuviera papel y lápiz, en su mente armó y dijo, voy a volver ante mi papá, ¿y qué le voy a decir para no equivocarme? Esto le voy a decir. ¿Qué le voy a decir? Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. ¿Qué significan esas palabras? Significa que todo cristiano debe entender que todo pecado de mirada, de oído, de boca, de lengua, o con la mano, con el cuerpo hayamos hecho, ese pecado es primeramente contra Dios. Este hijo había entendido, he pecado contra el cielo. En otra versión dice, he pecado contra Dios. Y luego he pecado contra ti, papá. El cristiano debe entender que todo pecado es primeramente contra Dios. Y Dios es santísimo. Todo pecado es contra Él. Tenemos que reconocer que si pecas con la mirada, con el oído, o pecas con tus manos, no has pecado contra ella, no has pecado contra Él, has pecado contra Dios. La Biblia deja muy claro eso. En otra versión, Lucas 15, verso 18, dice, la versión Dios habló hoy, regresaré a casa de mi padre y le diré, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Todo pecado es contra Dios. Te enojes, grites, no te has enojado contra el esposo, contra la esposa, claro que sí, pero en segunda instancia. En primera instancia te has enojado contra Dios. Si te has alterado contra Dios. Eso es grave. Hay mucha gente que dice, yo no puedo pedirme perdón, que me vengan a pedir perdón a mí. Si eso es la ley, la regla, Jesús entonces en la cruz no hubiera dicho, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdonar para el cristiano no es una opción, es un orden, es un mandamiento. Jesús no dijo al Padre Celestial, Padre, a ver, lo voy a pensar, no siento perdonarlos, cuando sienta ya, ahorita no me puedes obligar además, no dijo eso. Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónalos, y dentro de ese perdón estaban los discípulos que le habían abandonado cuando Judas lo traicionó. Jesús pasó el dolor de primera mano, el sufrimiento. Judas lo traicionó, Pedro lo negó 3 veces, los demás discípulos lo abandonaron. Jesús traicionado, negado, abandonado, y desde la cruz dice, Padre, perdónalos. Incluye a Pedro, a Judas. Jesús no dijo, Padre, perdónalos, pero menos a Pedro, 3 veces me ha negado. Ese Pedrito, no, él sí que no. Aún Pedro estaba incluido en ese perdón. Perdónalo. Aún Judas, quien le había entregado, y los que le habían abandonado. Y aún tú que estás mirando, y todos los que estamos acá. Dijo el hijo menor, Padre, he pecado primero contra Dios, que Dios me perdone. David en el Salmo 51, del verso 1 al 5, cuando reconoce su pecado, entiende también que todo pecado es contra Dios. Salmo 51, del 1 al 5, voy a leer, escrito está, permítame, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y escucha lo que dice. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Contra quién había pecado David? Contra Dios. Todo pecado es contra Dios. La Biblia, en lenguaje sencillo, ese texto del Salmo 51, el 5, traduce, escrito está, a ti y solo a ti te he ofendido, he hecho lo malo en tu propia cara. Sí, todo pecado es primero contra Dios. Si me están mirando aquí esposas, cuando tú le discutes a tu esposo, no estás discutiendo a tu esposo, estás discutiendo a Dios, porque Dios lo puso a él como cabeza.
Y cuando tu esposo no le tratas a la esposa como se debe, no estás maltratando a ella, estás maltratando a Dios. Todo pecado es contra Dios. Todo pecado es contra el Dios Santísimo. Esta misma verdad se repite en Jeremías 3, verso 13, que solo ante Dios pecamos. Jeremías 3:13 dice, escrito está: reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Pero ¿contra quién es la rebelión? Contra Jehová tu Dios has prevaricado. Todo pecado es contra Dios. Para volver a Dios, primero tenemos que reconocer que hemos pecado ante este Dios Santísimo. De lo contrario, puedes ir a la iglesia, pero si no reconoces esto, no eres salvo. No has recibido perdón de tus pecados. Muchos pueden venir a la iglesia, pero muy pocos vienen a Cristo. Si quieres anotar otro texto, Jeremías 14:20, también dice lo mismo, que el pecado solo es contra Dios. Volviendo a Lucas 15, en el verso 19 dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. El hijo menor lo que quiso decir es que no vengo para que me recibas como tu hijo, sino que me recibas como un esclavo o siervo más en tu casa. Con esto el hijo menor reconoció que no estaba en la posición de exigir o pedir algo. Sí. El hijo no dijo, voy a volver a mi casa, pues, a mi cuarto voy a volver, ahí tengo todo, internet, televisión, todo tengo ahí. No, este hijo dijo, voy a regresar, pero cuando pongo un pie en la casa de mi padre, voy a reconocer, no me recibas como uno de tus hijos, recíbeme como uno de tus esclavos. Además, todo lo que me has dado, lo he malgastado, voy a trabajar hasta el último día de mi vida, ¿para qué? Para que yo retribuya la herencia que lo he perdido. Pero no me recibas como tu hijo, recíbeme como un esclavo, como un mendigo de la calle, recíbeme. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Decir, Dios, perdóname porque soy un pobre en espíritu. ¿Cuántos hemos hecho eso? ¿Pueden levantar la mano? Los que no son orgullosos, entonces. Tú tienes que reconocer que eres un pobre en espíritu. En ese momento, cuando Jesús está relatando esto, recuerden, la audiencia son los escribas y los fariseos. Y 2017 años después, nosotros, por aplicación también es para nosotros. Yo me pregunto, ¿qué habrán dicho los escribas y fariseos al escuchar esta parte? Cuando el hijo dice, ya no me recibas como tu hijo, como tu siervo. Han debido decir ellos, eso es lo correcto. Y es más, que haga esto y aquello. Y había una manera en que ellos llamaban justicia personal. Si uno con su papá, después de haberle ofendido, quería reconciliarse, el hijo tenía que hacer esto: ir a la aldea, echarse tierra en la cabeza, estar más o menos 7 días sin comer, que lo desprecien, lo abusen, y tal vez el papá lo iba a recibir siempre y cuando el hijo le dé un beso en el pie. Eran tan duros los escribas y fariseos que no aguantaban, no resistían a un pecador como venía el arrepentimiento, porque ellos se creían dueño ¿de qué? De la salvación, dueño de la voluntad de Dios. Pero mientras esto sucede, ¿qué pasó? Verso 20. Y levantándose el hijo menor, vino a su padre. ¿A quién vino? A su padre. Punto seguido. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue conmovido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo se levanta y camina y dice, estoy volviendo a la casa, pero no tengo que ser recibido como hijo, sino como esclavo. Aún estaba lejos, a una distancia lejana. ¿Qué hizo el padre? Lo vio. Eso me hace entender algo. Que el día en que el hijo menor salió de la casa, todos los días el padre se ponía en la puerta y lo miraba. Algún día mi hijo volverá, regresará, será aquel parece que es.
Y corre y dice, no, no había sido un forastero. ¿Cuántas noches este padre se fue triste a dormir porque ese día su hijo no regresó? Pero hubo un momento en que una tarde apareció la figura de su hijo y el corazón de este padre palpitó más rápido y dijo, tiene que ser mi hijo. ¿Y qué hizo este hombre de edad, anciano? ¿Qué hizo? No le importó. Corrió, dice. Corrió. Fue movido a misericordia y corrió. En esos tiempos no usaban como nosotros pantalón, ellos usaban una túnica del cuello hasta los pies y en esa ropa no se podía correr. Entonces lo que él tenía que hacer es que levantarse la túnica así y empezar a correr. Eso era algo vergonzoso para el pueblo, que un anciano esté corriendo levantando su túnica mostrando las piernas. Un anciano debería caminar con bastón, con calmita, y la gente cuando veía decía, esta es persona honorable. Pero ver a un anciano alzando su túnica y correr era algo vergonzoso. Pero al papá no le importó eso. Eso dijo, déjenselo a ellos, a mí me importa no la religión de ellos, me importa mi hijo. Levantó su túnica, corrió, fue movido a misericordia, y cuando cara a cara con su hijo se encontraron, ¿qué hizo el papá? Lo abrazó, se echó en su cuello, lo besó. ¿Qué habrá pensado el hijo cuando vio a su papá venir corriendo? Ay, ya viene mi papá. Ay, no, seguro me va a dar un garrote por todo lo que he hecho malo. Seguro dijo así. Estaba cerca. No, ni modo, me resigno. Pero el papá no hizo eso. ¿Qué hizo el papá? Lo abrazó, lo besó. Gloria al Señor. Amén. Eso es lo que hizo el padre. Corrió, lo abrazó, lo besó. Ese momento, cuando dice fue movido a misericordia, la palabra misericordia quiere decir pasar la miseria de uno por nuestro corazón para responder con compasión. Eso quiere decir misericordia. El padre vio a su hijo. ¿Cómo estaba su hijo? Vivía en medio de cerdos, olor a chancho, olor a cerdo. De seguro su ropa sucia, inmunda. Flaco, raquítico, su cabello sucio, desordenado, olor a puerco. No le importó al padre. El padre corrió, no le importó el olor, no le importó la ropa, no le importó el cabello. Le abrazó, se echó a su cuello y le besó. Así Dios nos recibe cuando un pecador se arrepiente. Sí, eso dice la Biblia. Así nos recibe Él. Él está dispuesto a recibirnos. Por eso dice la Biblia, el que viene a mí, no le echo fuera. Cuán importante es entender esto, hermano. La condición en que el hijo volvía realmente era muy notorio. La ropa la llevaba o tenía un olor a cerdo. Porque no olvidemos que estaba en medio de los cerdos, y también de seguro sus zapatos o sandalias estaban muy desgastadas, rotas por la falta de alimentación. Su cuerpo estaba raquítico, muy flaco y desnutrido, y su cabello totalmente sucio y desordenado. Al padre no le importó todo esto porque él se acercó, lo abrazó y lo besó. Y sabe, amigo o amiga, eso es lo que el Padre Celestial quiere hacer con usted: abrazarlo, besarlo, darle su salvación por gracia, no por obras. Por eso usted no rehúse la salvación de Dios. Sí. Verso 21 al verso 25. Voy a apurarme porque ya el tiempo pasó. Escrito está: y el hijo le dijo, el hijo menor: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse.
Sí. ¿Cómo había preparado su sermón el hijo menor? ¿Recuerdan cómo había dicho? Cuando me encuentre con mi papá le voy a decir, ya no me recibas como tu hijo, recíbeme como un siervo. El hijo delante del papá está diciendo eso: Padre, he pecado contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, recíbeme. ¿Qué cosa tenía que completar la frase? Recíbeme como un esclavo, como un siervo. Pero el papá no dejó terminar al hijo, le tapó su boca tiernamente. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el papá le dijo: basta, no hables más. Tú eres mi hijo y no importa cómo estés o cómo vistas. A sus criados le dijo: criados, siervos, vengan, su ropa está sucia, pónganle el mejor vestido. Sus zapatos están rotos, sus sandalias, pónganle una sandalia. Límpienlo, porque vamos a tener fiesta. Maten al becerro gordo. El becerro gordo era aquel que se criaba para ocasiones especiales. Tenían cuidado de él porque lo iban a matar para una ocasión especial. Y esa era una ocasión especial. Y el padre no dijo: ahora la fiesta, ¿qué fecha es? ¿Cuándo va a venir? Para eso está preparado este becerro, este ternero, esta vaca, este toro. No vamos a esperar a esa fiesta. Hoy es la fiesta porque mi hijo que estaba muerto ha vuelto a vivir. Bienvenido a casa. Eso le dijo. Eso le dijo. Aquí tenemos que analizar algunas cosas. Cuando dice le colocó el mejor vestido, los judíos usaban 3 tipos de ropa: uno para la casa, otro para salir a la calle y otro usaban de gala. Y la ropa de gala solo lo tenía el amo de la casa. Cuando el padre dice traed vestido, el mejor vestido, está diciendo: la ropa que yo me pongo de gala, eso traigan y colóquenlo a mi hijo. Eso colóquenlo. Y eso es lo que hizo Cristo con nosotros, queridos jóvenes, hermanos y hermanas. Nos vistió de su justicia, nos vistió de su santidad. Por Cristo delante de Dios somos considerados santos. Sí, eso es lo que vemos aquí. Dice que también le puso en su mano un anillo. Eso es autoridad. Esto nos habla de autoridad. Esto, por todo lo que hizo el hijo, perdió la autoridad como hijo, pero ahora arrepentido el hijo, del padre recibe, el padre le otorga autoridad con el anillo en su mano. El hijo, al recibir la herencia y malgastarlo, perdió la autoridad de hijo, porque un hijo después del papá en el hogar ¿tiene autoridad o no? Claro que tiene, pero el papá le dijo: te devuelvo la autoridad, te pongo un anillo. Y calzado sus pies, lo cual indica que estaba descalzo el hijo. ¿Sabe? En la época bíblica solo los amos podían ponerse sandalias, los esclavos tenían que caminar descalzo. Sí, descalzo. Y el padre dijo: este no es uno de mis esclavos, este es mi hijo, y tráiganlo calzado y pónganlo a sus pies. Qué imagen más maravillosa. Todo esto se resume en que el Padre no se alegra solo de recibir un pecador, sino también celebra cuando un pecador se arrepiente, porque la obra perfecta de Cristo alcanzó al pecador. Por eso cuando la Biblia dice: así os digo que habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente por 99 justos, el gozo en el cielo no es por el pecador, es por aquel que murió en la cruz, porque por esa obra alcanzamos perdón de pecados. Amén. Sigamos leyendo el verso 25. Y su hijo mayor estaba ¿dónde? En el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. 26. Y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué era aquello? 27. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. El hijo mayor trabajaba en el campo. Recuerden que dijimos, el hijo mayor era un pecador más o menos oculto. Aparentaba una fachada buena, pero en el fondo tenía pecado. Y eso no se descubre hasta que el hijo menor vuelve. El error de este hijo mayor fue
que preguntó a uno de los esclavos, ¿escuchó la música, el gozo? Debería haber ido a preguntar a su papá, papá, te pido una explicación, ¿qué está pasando aquí? Pero él, en vez de ir a preguntar al papá, prefiere preguntar a un esclavo. Y el esclavo emocionado y dice, tu hermanito, ¿te acuerdas? Tu hermanito, ¿no ve que se ha ido, se ha perdido? Él ha vuelto y tu papá ahora ha matado al mejor becerro y estamos de fiesta. ¿No quieres entrarle? Ya puedes entrar al gozo, a la alegría, al júbilo, tu hermano ha vuelto. Pero ¿qué hizo él? En vez de eso, verso 28, ¿qué hizo? Entonces el hermano mayor, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Qué grave, ¿no? Qué grave. Eso es lo que hace un momento decía. Cuando un hermanito se aleja de la iglesia por algún motivo, causa, y Dios los redarguye, el Espíritu Santo le convence y vuelve, a veces nosotros nos portamos mal con ellos. ¿A qué has vuelto? Además te has ido, no ve, no deberías volver. Nos enojamos como este hermano mayor. ¿Están entendiendo lo que les digo o no? En resumen, estaba enojado porque su papá había perdonado al hijo menor. El problema era que le daba rabia que el papá había perdonado al hijo menor. Préstenme un ratito su atención, levanten su cabeza. Muchas veces eso también nos pasa. Escuchen lo que voy a decir. Muchas veces nos gusta que nos perdonen, pero no nos gusta pedir perdón. Nadie dice amén. ¿Qué ha pasado? ¿Es así o no es así? Y repito, muchas veces nos gusta que nos perdonen, pero no te gusta ir a pedir perdón. No te gusta decir perdóname. ¿No ves, esposita, esposos que están escuchando, mirando? Como anillo al dedo esto, ¿no? Es así. Les gusta. Ya pues, pedite perdón. Pero vos empezás, no te gusta vos. Eso es lo que le estaba pasando al hermano mayor. Le daba rabia que el papá había perdonado al hijo menor. Y se pone terco allá afuera. No voy a entrar. No voy a entrar. Y el papá sale. Ojo, el dueño, el amo de la casa sale y le dice, hijo, entra pues, es tu hermanito. Los dos son mis hijos, los dos llevan la sangre de mí. Entra pues, le rogaba, dice, le rogaba que entrase. Y el otro todo orgulloso, no voy a entrar, no voy a entrar. Vamos a la iglesia, ahí estamos todos los perdonados. Y el otro afuera se queda, no voy a entrar, no voy a entrar, yo no necesito de la iglesia. Era como el hermano mayor. Dice el padre, le rogaba, no nos dice el tiempo, pero le suplicaba, por favor hijo, entra, entra, está tu hermano allí. No estamos haciendo nada malo, nos estamos alegrando porque él ha vuelto. Verso 29. ¿Qué es lo que respondió el hijo mayor? Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozar con mis amigos. Qué terrible, qué terrible. Tanto tiempo estoy contigo y nunca me has dado ni siquiera algo para que con mis amigos haga una fiestita. Y eso era mentira. Ahí se ve el corazón malvado de este hermano mayor. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio 21:17, el mayor, el primogénito, cuando recibía la herencia, recibía el doble y los demás una parte nomás. Y al inicio de esta historia dice que el padre repartió a los dos. Esto implica que el hijo mayor en 21:17 de Deuteronomio recibió doble. Y tenía no solo un cabrito, tenía muchos cabritos del cual podía disponer. Pero en estas palabras se muestra su corazón malvado. Te lo leo, Deuteronomio 21:17, escrito está: mas al hijo del aborrecido reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás. Ve, al primogénito el doble. Pero este hijo mayor, ¿qué dice?
Nunca me has dado ni una gallina, ni un cabrito, nunca me has dado para que con mis amigos haga fiesta. ¿Tenía un corazón malvado, sí o no? Tenía un corazón malvado, lleno de amargura, lleno de rencor. Por eso mucha gente a veces, cuando a ti te ven que te vuelves hermano, vas al camino de la iglesia, el evangelio, se enojan contra ti. ¿Y por qué va a la iglesia? No merece ir, yo soy mejor todavía. Es que son como el hermano mayor. ¿Pasa eso o no sucede? Pasa. Verso 30. Alguien dice, por fin, sí, por fin. Verso 30. Dice, pero cuando vino, el mayor está contestando al padre, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Qué grave. Sigue mostrando el corazón malvado que tiene. Él, siendo hermano mayor, no dice, pero cuando vino mi hermanito menor. Él no dice, pero cuando vino un pariente, un miembro de la familia. ¿Qué cosa dice? Tu hijo. Pero cuando vino tu hijo. Qué fea expresión, ¿no? No era un era su hermanito. ¿Sí o no? Eso dice la Biblia. ¿Y qué más dice? Que ha consumido tus bienes con rameras. Con esto se entiende que él sabía cómo su hermano menor gastaba el dinero con prostitutas. Él sabía, por eso dice que gastó tus bienes con rameras. ¿De cómo sabía? Es que él conocía. Y conocía y sabía y no hizo nada por ayudar a su hermano menor. No le dio consejo, no le cuidó, no le ayudó. De verdad tenía un corazón malvado, lleno de odio, de rencor. Parece que esa clase de hermanos también hay en la congregación. Te cuento que el Juanito, te cuento que la María, mira, esto tiene, allá le he visto, allá. Y si tú le has visto, ¿por qué no oras por él? ¿Por qué no vas? ¿Por qué no le orientas? ¿Por qué no le aconsejas? Eres como hermano mayor. Es fácil decirle, he visto, estaba haciendo esto. Es como hermano, gastó tus bienes en rameras. ¿Por qué no le ayudó siendo hermano? ¿Por qué no evitó que llegara a eso? Porque un deber del hermano mayor es cuidar al menor. Caín tenía que cuidar a Abel. Por eso Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué dice Caín? Yo soy guardaespaldas, guarda de mi hermano, no sé dónde está. Todo hermano mayor tiene el deber de cuidar a sus hermanos menores. ¿Están escuchando, hermanos jóvenes? ¿Los que están mirando? ¿Están atendiendo? Es triste. Hijo mayor representaba a los escribas y fariseos que decían, no hay que pecar, o yo te he visto en pecado. Una vez trajeron a Jesús una mujer en adulterio para ser apedreada, pero la pregunta es, ¿por qué no trajeron al hombre también? ¿Por qué solo a la mujer? Así convenencieros eran ellos. La ley decía que ambos deberían venir, pero ellos por interesados solo trajeron a la mujer. Ellos decían, yo le he visto en adulterio, ¿y por qué no has hecho algo? ¿Por qué no le has ayudado? ¿Por qué no le has orientado? Hijo mayor representa a los escribas y fariseos que murmuraban, reventaban de rabia cuando un pecador venía a escuchar a Jesús. No les gustaba. Es como algunas congregaciones. Un hermanito nuevito viene a otra congregación, se enojan. ¿Y por qué no ha venido a la nuestra? La nuestra es la verdadera, la nuestra tiene unción, la nuestra tiene apóstol, profeta. Allá no tienen nada. Esos son los fariseos y los escribas. Jesús, a través de esta historia, estaba dando un bofetón a ellos. Ustedes son el hijo mayor y el hijo menor son estos pecadores y publicanos que vienen a escucharme. Un libro paralelo a esto, el Talmud judío, el Mishnah judío, dice de que el hijo mayor tanta rabia tenía que agarró un palo y a golpes mató al padre. Eso no lo dice Lucas, pero el registro paralelo lo tiene así registrado. Ahora, eso no es descabellado. ¿Sabe por qué?
Porque después, semanas más tarde, a Jesús lo matan crucificando a un madero. ¿Sí o no? Sí. Sí sabemos, escuche, hasta aquí, sí entendemos, sí sabemos que el hijo menor terminó bien, porque volvió a casa. Pero no sabemos cómo terminó el hijo mayor. Y asumimos, por lógica, que como tenía odio, enojo, rencor, terminó mal. Y cuando murió, se fue al infierno. Si tú te crees bueno, si tú te crees que no mereces la salvación por gracia, estás bien, eres como el hijo mayor. Y no solo eso, vas a terminar como el hijo mayor. Pero si tú te identificas en el hijo menor y has caído hasta lo más bajo en el pecado y abres tus ojos y recapacitas, entonces Dios te recibirá en el hogar celestial. Sí. ¿Cuál de ellos eres? ¿Cuál de ambos es usted? Verso 32 dice: mas, pero, era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Así termina esta historia. Yo lo que quiero llevarte con esto a pensar es: Dios para ambos proveyó la salvación, tanto para el hijo mayor como para el hijo menor. Pero ¿quién de los dos aprovechó bien? El hijo menor. ¿Y quién no aprovechó bien? El hermano mayor. ¿Por qué? Por su orgullo, por su capricho. Por favor, los que están mirando, no sean como el hijo mayor. Usted que ve a su esposo que va a la iglesia, no se haga de rogar, vaya con él. No sea como el hermano mayor. O viceversa, usted siendo esposo y ve que su esposa va a la iglesia y no le acompaña, no sea como el hijo mayor. Dios para ambos proveyó la salvación. Solo uno se humilló y por Cristo accedió a la salvación, pero el otro se quedó con su orgullo, con su egoísmo, con su fachada de yo soy buena persona, no he hecho a nadie mal, no tengo antecedentes en la fe, no estoy en la cárcel, Dios debe estar orgulloso de que yo sea una persona buena. Ese es el hijo mayor, ese es el carácter del fariseo, ese es el carácter de los escribas. Yo le quiero llamar en este momento a que usted todo lo de su carácter ponga a un lado y reconozca que solo en Cristo podemos alcanzar misericordia como alcanzó el hijo menor.